Aleluya, gloria a Dios. Poderoso Jesús. Que Dios me le bendiga en esta hora. Le doy gracias a Dios por el privilegio de estar una vez más a través de Radio Cristo Viene Ya y a través de la plataforma de Facebook Cristo Viene Ya. Me siento muy contento, muy agradecido con Dios por ese enorme privilegio de poder compartir su palabra. Yo quiero en esta hora, de este domingo, bendito sea Cristo, son las 4:43 de la tarde, horario pacífico de los Estados Unidos. Donde quiera que usted se encuentre, deseo que la paz del Señor esté con usted. Quiero impartir la palabra del Señor, quiero hacerlo en el libro Segunda de Reyes, capítulo 5. Como tema en esta tarde le he puesto a este mensaje, valeroso pero leproso. Así que, amigo, hermano, Dios me lo bendiga. Sigamos hacia adelante. Cristo viene pronto. Esa noticia debe de alegrarnos porque la venida del Señor está muy pronto y nosotros estamos esperando ese momento glorioso. Capítulo 5, Segunda de Reyes. Vamos a leer esa preciosa palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta hora. Dios Todopoderoso, le damos gracias infinitas por la misericordia, Señor, que usted nos permite ese privilegio grande de poder estar a través de estas plataformas sociales. Yo le ruego, poderoso Dios, que usted bendiga, Padre Santo, las personas que estarán en este en vivo, que usted bendiga su casa, que usted bendiga a su familia, Padre Santo. Que usted, Padre Santo, nos llene de su gracia, su presencia. Padre mío, reconocemos, poderoso Dios, yo reconozco que soy polvo, Señor. Que, Padre Santo, un día, Padre Santo, de donde usted nos formó, Padre Santo, y nosotros vamos a ser, Señor. Lo que sí sabemos, poderoso Dios, que estamos en un caminar, Señor amado, donde no es fácil, pero sabemos que con Cristo somos más que vencedores. Yo le ruego por aquellas personas, Señor, que están enfermos, por los que están en los hospitales, Padre mío, ya sea por enfermedades naturales o por accidentes, que usted ponga su mano poderosa de sanidad, Señor, y que puedan, Padre Santo, salir de esos lugares y que puedan testificar y que puedan entregar sus vidas completamente al servicio suyo. Yo le suplico por aquellas personas que están pasando problemas de adicciones, como lo es el alcohol, como es la droga, como lo es la prostitución, como lo es la pornografía, como lo es, Padre Santo, tantas cosas que el enemigo pone a las manos de cada ser humano, Señor. Yo le ruego, poderoso Dios, que usted sea abriendo, Padre Santo, el entendimiento a cada uno de quienes van a estar en este programa y que podamos ver, Padre Santo, cuál es el mal, cuál es el problema que mantiene al hombre alejado de usted, Señor. Padre, toda altivez que se levante en contra de su palabra lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y yo le suplico a su Espíritu Santo, Señor, que sea Él poniendo palabras en mis labios para que pueda expresar lo que usted quiere que se diga en esta tarde. Le doy gloria y le doy honra, Padre, por los siglos de los siglos. Así que quédese conmigo en este mensaje y nos vamos a gozar juntos. Yo le prometo, amén. Leproso es el problema principal del cual vamos a tratar aquí. Este hombre era un hombre valeroso, pero leproso. Naamán. Muchos han predicado ya respecto de Naamán, el sirio. Un hombre muy conocido a través de muchos predicadores. Muchos hermanos que han estudiado la Biblia han hablado de este tema. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ir a
a ver por qué razón este hombre tenía logros, tenía diplomas, tenía medallas. Gózate, hermano Victorio. Gózate, mi hermano, que Cristo viene pronto. Vamos a ver por qué razón Naamán era un hombre que tenía muchos méritos en Siria. Bendito Cristo. Mire, todo lo que nosotros hacemos es por la gracia y por la misericordia de Dios. Padre, le damos gracias porque sabemos que usted es el único, Padre mío, que nos ha ayudado. Usted es el que ha bendecido, Padre Santo, nuestras vidas, y por esa gracia nosotros ahora hablamos de su palabra. Naamán, recuérdese, era un general. Era un general que lo había logrado todo. Un hombre que tenía fama, un hombre que tenía autoridad, era un personaje público que donde quiera que él llegaba llamaba la atención de las personas, porque no era una persona común y corriente. Aparte que era un general del ejército, era una persona influyente por sus logros, por lo que él hacía a favor de Siria. Y cabe mencionar que en aquellos tiempos la nación de Siria tenía pleitos constantes contra el pueblo de Israel. Y debido a esos pleitos constantes que había entre estas dos naciones, nace esta historia en donde nos habla de este hombre que era un general valiente. Dios te bendiga, hermano Julio César. Gózate que Cristo viene pronto. Y tenemos que estar seguros que esa noticia no solo la vamos nosotros a hablar, sino que nos vamos a hacer parte de esa noticia. Gloria al Señor. Entonces Naamán, le digo que delante de su rey, este hombre era el mejor. Y delante de sus subalternos y todo su ejército era el mejor general que había. Como les repito, medallas de honor. Habían muchos diplomas en su sala de su casa. Su nombre era mencionado en salones de fama. Pero no se sabía nada de la vida personal de este hombre. Solo se sabía de lo que nuestros ojos al alcance pueden ver. Lo único que se podía ver era fama, era poder, era autoridad. Pero resulta que cuando él regresaba a casa después de sus actividades, en casa había una familia que sí sabían qué había más allá de aquel general que se vestía con ropas elegantes, con medallas en sus hombros, reconocimientos, con insignias de grados militares. Eso lo miraba la gente y lo elogiaban porque era lógico que este hombre se luciera de esa manera. El problema era que cuando llegaba a casa, cuando él abría la puerta de su casa, la historia era diferente. Cuando él llegaba a casa, su esposa, quien lo conocía, no solamente por el uniforme que portaba, sino que lo conocía más allá de ese uniforme, ella sabía el sufrimiento que este hombre tenía y que no lo mostraba, que no lo decía, porque le daba pena, porque este hombre tenía lepra. Y la lepra era una enfermedad que iba comiéndose la carne. La lepra era una llaga que consumía la carne de las personas. Pero en su exterior él era un hombre valeroso delante del rey, delante de todos. Pero cuando él llegaba a casa, toda la alegría con la cual él se manifestaba en el día se convertía en un sufrimiento. Porque había una lepra interna en él, una lepra que solo lo conocía su esposa, una lepra que sabía que necesitaba a gritos la ayuda de alguien,
y no se refería a un médico, porque la lepra era incurable. Se refería a que necesitaba la ayuda de alguien que es sobrenatural, la ayuda de un todopoderoso llamado Jehová de los ejércitos, aquel que conoce tu vida y conoce mi vida a la perfección. Y este hombre, cada vez que llegaba a su casa, el sufrimiento se volvía terrible, se olvidaba de la fama y tenía que batallar con esa lepra que atormentaba día con día su carne. En su casa lo que había era aflicción, porque este hombre tenía fama en la calle, tenía logros en la calle, pero cuando regresaba a su casa ahí se manifestaba verdaderamente quién era él. Y yo quiero hacer reflexión respecto a la lepra que este hombre, este general llamado Naamán tenía. Yo quiero hacer una reflexión, porque cabe mencionar que en estos tiempos la lepra del hombre, la lepra que no se ve, se llama pecado. La lepra que el hombre padece en la intimidad, ya cuando está en su intimidad de su hogar, ese es un pecado que quizás no lo ha dejado estar tranquilo. El pecado es algo que te va consumiendo día con día si tú no lo declaras delante del Señor. El pecado es algo que te mantiene alejado completamente de la gracia del Señor. Naamán era un rey, era un general que se mantenía en el palacio del rey, pero cuando él llegaba a su casa, su vida se transformaba. El pecado transforma al hombre a la maldad. ¿Por qué hago esta comparación del pecado? Porque el pecado, si no viene usted a Cristo, no va a haber oportunidad para que usted sea salvo. El pecado no se va a solucionar pagando dinero. El pecado usted no lo va a quitar de su vida siendo una persona influyente. El pecado usted no lo va a desaparecer de su vida porque va a decir, no, que yo puedo dar a alguien que no hay nadie que pueda pagar más que solamente Cristo Jesús lo hizo una sola vez. Él pagó el precio de nuestros pecados. Cuando Cristo da su vida en aquella cruz, cuando Él dice las últimas palabras, consumado es una palabra que tiene que sacudir nuestro corazón. Esa palabra que Él dijo antes de morir, cuando Él ya estaba dando las últimas palabras, dijo, esta obra consumado es. Porque Él sabía que lo que hizo en esa cruz, lo que permitió que le hicieran injustamente, era porque tenía una retribución. Era porque el peso del pecado que había sobre la humanidad no se podía comprar con regalos, no se podía comprar con nada del mundo, sino que había que hacer un sacrificio. Y ese sacrificio no era de un cordero, ese sacrificio no era de un animalito, de una ave. Ese era un sacrificio vivo que se tuvo que hacer una sola vez. Y ese sacrificio se llamó muerte de cruz. Y por eso nosotros nos sentimos agradecidos con el Señor. Por eso es que ahora yo predico esta palabra del Señor, porque entendemos a través de las Escrituras que sí hubo alguien que sí pensó en nosotros. Y ese alguien se llama Jesús de Nazaret. Ese alguien que te ama a ti, que me ama a mí con un amor inmenso. Ese alguien que no espera, gloria sea el nombre del Señor, más que tú te humilles a Él, que tú declares tu pecado que te está consumiendo y verás cómo Él va a perdonarte. El Señor está con sus brazos abiertos esperando por ti. Tú que has decidido hacer lo malo, tú que has decidido alejarte más y más, hacer las cosas malas, que cada día estás probando cosas malas y experimentando cada vez, ¿sabes algo? Tú mismo estás llevando tu vida a una muerte eterna. Porque ciertamente la palabra de Dios dice que hay dos caminos que debemos nosotros que definirnos en esta vida. Es aquí ahora que estamos vivos. Tenemos que tomar una decisión. Hay dos caminos. El camino que se llama vida eterna, que es rendirte a los pies de Cristo. Y el camino ancho, que se llama seguir en los deleites del mundo. Y ese te va a llevar al infierno, a la perdición, a ese lago de fuego donde dice que arde por toda una eternidad.
Es el lago de fuego que fue diseñado para Satanás y sus demonios, pero dice que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice que será echado en el lago de fuego también. ¿Sabes la importancia, hermano, hermana? Dios le bendiga, hermana Karen, hermano Oscar, Dios me lo bendiga. ¿Sabe la importancia, hermano, que nosotros tenemos que tener presente? Es que Cristo es nuestra solución. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que nosotros no vamos a lograr algo si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. El pecado es algo oculto, es algo que no se ve, pero carcome el alma de las personas. Y el pecado usted no lo va a confesar a una persona, lo va a confesar ante Cristo Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Naamán dice que era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Pero sabe que en aquellos tiempos, dice la palabra, el capítulo 5 de Segunda de Reyes, que en aquellos tiempos iban ejércitos de Siria, iban grupos armados a Israel, y de Israel traían cautivas personas jóvenes. Y en una ocasión, Dios te bendiga, hermano Oscar, amén, gloria al Señor. Y en una ocasión, dice que entre esas jóvenes que llevaban, una de esas jovencitas la llevaron a servir en la casa de la mujer de Naamán, del general. Recuerde que esta jovencita era hebrea y ahora estaba en terreno sirio. Pero por algún propósito Dios había permitido que esta joven fuera a servir en la casa del general. Bendito sea el nombre del Señor. Un día el Señor te va a poner en medio de personas inconversas, de personas quizá ateas que no quieren saber nada de Dios. Pero Dios quiere que tú hables que hay un Cristo transformador. Dios quiere que tú hables que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo que es por la eternidad. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Esta jovencita le dijo a su señora, es decir, a la esposa del general: si mi señor le rogase al profeta que está en Samaria, le rogase. No olvide esa palabra rogar. No olvidemos esa palabra rogar. Dice ella, si su esposo le rogase al profeta que está, escuche bien, en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta joven llega con una palabra de esperanza a la casa donde únicamente había queja, donde había fracaso, donde había dolor, donde había impotencia porque no se podía hacer nada con la lepra. Pero esta jovencita, Dios permitió que llegara a ser la sirvienta de esa casa, pero ella llevó un mensaje. Y el mensaje decía: si mi Señor le ruega al profeta que hay en Israel, mi Señor puede ser sano de su lepra. Esta jovencita estaba empezando a testificar que en Israel, que en Samaria, había un profeta que Dios había levantado. Y este era el profeta Eliseo, bendito Dios, aquel hombre que un día pidió la doble porción del espíritu de Elías y el Señor se lo dio. Entonces nos podemos dar cuenta que en Samaria había un profeta que estaba lleno de la presencia del Señor. Y cuando esta noticia que sale de los labios de la jovencita sirvienta llega a los oídos del general, el general se apresura y va al palacio del rey. Le dice: hay una jovencita que está sirviendo en mi casa y ella me dio una esperanza, porque a estas alturas nosotros podemos creer que el general había hecho todo lo posible por tratar con esa enfermedad, pero no lo había logrado. Y por eso le digo que el pecado también es una enfermedad que puede tratar día con día, pero si no lo trata con Cristo, ese pecado va a ir como el carcomiéndole su vida espiritual. Entonces el general
llega al palacio del rey y el rey habla y le dice: yo voy a hacer cartas y las voy a enviar al rey de Israel y le voy a pedir que él te sane. En aquellos tiempos, cuando un rey se comunicaba, cuando un rey, habían relaciones públicas exteriores con otro rey, relaciones diplomáticas, ellos se compensaban con regalos, con dádivas. Este rey de Siria prepara regalos, vestidos, piezas de oro, y decide mandar al general y algunos sirvientes a Samaria. Llevaba cartas, pero las cartas del rey de Siria eran dirigidas al rey de Israel. Diplomáticamente tenía que hacerlo de esa manera. Pero la orden, la sugerencia era que fuera y que el general le rogara al profeta que había en Samaria. Recuerden la palabra rogar. La palabra rogar es muy importante en la Biblia. Dice que cuando nos acerquemos al Señor en oración tiene que ser con mucha súplica, con mucho ruego. Nuestras oraciones tienen que ser de rogatoria delante del Señor. No tiene que ser oración de exigirle a Dios, porque Él es Dios y nosotros simplemente somos polvo. Nosotros simplemente dependemos de la misericordia de Dios. El general decide ya, con las cartas del rey de Siria y los criados que le acompañaban, ahora hacen el camino hacia Samaria. Cuando llegan a Samaria, presentan ante el rey de Israel. Cuando llegan allá y presentan las cartas que traen de parte del rey de Siria, cuando el rey de Israel ve las cartas y donde dice la carta: te ruego pues que sanes a mi siervo Naamán. Dice que el rey se enoja, el rey de Israel se enojó porque dice que se cree este hombre. Yo no soy Dios para sanar, porque el rey no era el indicado para hacer este tipo de sanidad. El rey estaba para dirigir un pueblo, pero las cartas iban dirigidas equivocadamente. Pero allá estaba el profeta Eliseo, aquel varón de Dios que tenía la doble porción del Espíritu de Dios, escuchando. Un profeta que Dios levantó en aquellos tiempos, pero poderosamente. Que dice que, mire, este segundo libro de los Reyes, yo se lo recomiendo que lo lea, está pero demasiado hermoso. Ahí podemos ver todos los milagros que Dios hizo a través del profeta Eliseo. Dice que allá en Siria, dice que cuando el ejército de Siria estaban planeando ir a atacar el pueblo de Israel, dice que Dios le revelaba lo que esta gente, los soldados sirios hablaban. Dios le revelaba y escuchaba al profeta Eliseo lo que ellos hablaban allá en Siria. El profeta Eliseo lo escuchaba. Y el profeta Eliseo se lo decía inmediatamente al rey de Israel: mira, ahorita está haciendo una estrategia de guerra contra de nosotros y van a venir a tal día, tal hora. Esto era poderoso lo que hacía Dios a través del profeta Eliseo. Imagínese usted. Y ahora cuando le envían este general leproso, esto no iba a quedarse ahí nomás. Aquí va a pasar algo demasiado poderoso. Entonces cuando Eliseo escucha que Naamán llega al palacio del rey, Eliseo ve que le llegan a decir: el rey está enojado porque le mandaron unas cartas para que él sane a un leproso. Y Eliseo le dice: oye, mejor tranquilo, déjalo que venga a mí y verá que hay profeta en Israel. Mira qué hermoso, bendito sea Dios, cuando hay presencia de Dios, cuando hay un hombre y una mujer que ha creído en el poder de Dios, sabe algo grande tiene que suceder. Las personas que se acerquen a usted y a mí, cuando nosotros hemos creído en el Señor, cuando sabemos que hay poder en el nombre de Jesús, algo tiene que suceder. Cuando tú has creído en el poder de Dios y alguien se acerca para que tú ores por esa persona, solo ten fe en el Señor y el Señor va a hacer la obra, pero tú necesitas estar a cuenta con Dios primero. Entonces, ya
el general Naamán es trasladado a la casa donde está el profeta Eliseo. Cuando llega el general a casa del profeta Eliseo, gloria sea el nombre de Dios, ahora viene algo que comúnmente el general había escuchado, que había un protocolo en Israel. Y ese protocolo también se hacía en Siria, que a un general, a donde quiera que fuera, se le tenía que rendir honores, porque era un general, no era cualquier persona. Y el general llega y se para frente a la casa del profeta Eliseo, y el general era un hombre que estaba acostumbrado a que le hicieran honores, que le hicieran el saludo uno, que le rindieran novedades. Pero aquí la cosa era diferente. Aquí la cosa ya cambia. Aquí todos los honores se convierten en alabanza para Dios. Ya en Cristo Jesús solo la gloria y la honra es para Dios. Aquí en este caminar ya no va a haber favoritismo, ya no va a haber vanagloria. Aquí lo que va a haber es gloria para Dios nada más. Y recuerde que Dios no comparte su gloria con nadie. Nosotros no somos quien para estar vanagloriándonos. El general dijo, pues yo voy a llegar, y ahorita que estoy enfrente de la casa del profeta, seguramente él va a salir. Va a mandar a todos sus criados a que se pongan sumisos a una sola voz. Eso era lo que pensaba el general. Y dice que el general pensaba, seguramente sale de su casa y va a imponer sus manos sobre mí, y yo voy a ser sano de la lepra. Gloria sea el nombre del Señor. Él estaba basado en un protocolo, pero Dios obra de diferentes maneras. Dios obra de diferente manera. Dios obra en usted de una manera distinta como lo hace en mí, pero el resultado es salvación. El resultado es sanidad de tu alma y sanidad de tu cuerpo. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que el rey de Siria sepa que el general que ha mandado él a Samaria no iba a regresar en la misma condición. ¿Y qué es lo que Dios quiere a través del profeta Eliseo? Darle una lección al general, que el orgullo no lo iba a llevar a ninguna parte. Y era necesario que el general supiera que aquí ya los honores ya no iban a valer de la misma manera como lo hacía ya en Siria. Y sigue hablando la palabra que dice que vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Nunca esperó el general esa noticia. Él dijo, no, yo voy a llevar regalos, él va a imponer sus manos sobre mí, va a declarar que estoy sano, yo le voy a dar sus regalos, lo voy a dejar contento, yo me regreso sano y asunto arreglado. Pero aquí el Señor nos quiere mostrar algo más que una dádiva, algo más que un protocolo. El Señor quiere mostrarnos que Él obra de la manera que nosotros menos pensamos. Y mire, aquí lo manda a lavarse 7 veces en el río Jordán. ¿Qué está introduciendo con ese mensaje el profeta Eliseo? Humillación, obediencia. Para que cuando se quiera lograr algo, nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que darle honra y gloria a Él, que se lo merece. Le dice 7 veces tienes que meterte en el río Jordán. Es decir, entra una vez, sale, vuelve a entrar hasta 7 veces. Pero la reacción del general, un hombre que estaba necesitado, ahora su reacción es enojo, porque ese es el problema. Cuando se habla, bendito Cristo, de que es necesario que las almas vengan a los pies de Cristo, que se alejen del pecado, las personas se enojan. Las personas dicen, pero ¿cómo es posible? Si tan bueno lo que yo hago. Pero el pecado no te va a acercar a Dios. El pecado te va a acercar al infierno, al lago que arde con azufre.
Puedes imaginarte el castigo eterno, que tu alma esté una eternidad ahí en el fuego. Que tu alma es la que va a estar sintiendo. Solo imagínate ahora que estamos vivos, topas tu mano en algo caliente cerca ahí y ya tú sientes aquel vapor, y ahora que todo tu ser esté metido ahí. O sea, es de pensarlo. Es de pensarlo y acercarte corriendo a los pies de Cristo. Alejarte del pecado, porque el pecado, esa es la lepra de estos tiempos. Una cosa que tal vez tú dices, yo estoy bien, mire, y delante de las personas tú eres una gran persona. Delante de todos tú eres un famoso, una famosa, que todo el mundo te quiere, que todo el mundo te conoce, pero ¿qué pasa cuando regresas a tu casa? ¿Qué pasa cuando tú estás ahí en la intimidad de tu hogar? Cuando en las madrugadas estás abriendo tu teléfono en sitios para adultos. ¿Qué pasa? ¿Quién conoce eso? ¿Quién conoce tus intimidades? Solamente Cristo. Y por eso Cristo te hace la invitación a través de su palabra, que te acerques a Él, que obedezcas a Él, que te humilles ante Él, y que reconozcas que eres un pecador, una pecadora, y que solamente el Señor puede quitar todas las maldades que hay en ti. Dice que el hombre pecador, dice que maquina sus pecados cada vez que se va a acostar. Cuando está acostado en su cama, está maquinando los pensamientos de lo que hizo en el día y de lo que va a hacer el día de mañana. Porque eso es la vida del hombre sin Cristo. Se lo digo por experiencia, cuando yo no tenía el conocimiento de la palabra del Señor. Pero cuando la gracia del Señor llega a mi vida, ahora yo puedo decirte que hay un Cristo que rompe cadenas, que hay un Cristo que liberta, que hay un Cristo que restaura vidas, que hay un Cristo que saca, por muy arraigadas que puedan estar las adicciones en tu vida, Él viene, quebranta los yugos, la esclavitud de los pecados, por muy fuertes que sean esos pecados. El Señor viene y mira, los saca, los echa al bote de basura, y Él empieza a obrar en ti. Él deposita su Espíritu Santo en ti para que tú le des gloria y alabanza al Señor. Le dice, vete a lavar 7 veces al río Jordán. La reacción del general enojado dice, ¿Eso era lo que yo tenía que venir a escuchar aquí en Samaria? Eso es lo que pasa cuando mucha gente cree que acercarse a Dios es nada más de venir y cantar alabanza, cantar coritos y sentarse en la banca de una iglesia. Eso no es todo. Es primeramente arrepentirse y rasgar tu corazón, lo que hay dentro de tu corazón, sacarlo y decirle al Señor, solo tú lo puedes hacer. El rey mandó a donde estaba el profeta Eliseo, y ahora el profeta Eliseo está dando la instrucción. El general enojado ahora dice, yo no me voy a meter al río Jordán, porque eso es lo que hace el orgullo. El orgullo dice, usted le dice a una persona, ¿quiere servirle a Dios? Y las personas le dicen con orgullo, no, es que soy muy joven. Oh, no, es que fíjese que yo trabajo mucho, mi trabajo me lo impide buscar de Dios. Otros dicen, no, es que... Y todo el mundo pone su excusa. Se lo digo yo porque yo hacía lo mismo, yo ponía excusa antes de conocer el verdadero amor de Cristo. A mí me invitaban a una iglesia y yo ponía excusa, yo decía, ahora no, mañana sí, haciéndome el dueño del mañana, y el mañana no nos pertenece. El mañana no nos pertenece a nosotros, es hoy donde tenemos que arreglar cuentas con Cristo. Y mucha gente se le dice y dice, no, el evangelio es solo para gente mayor, el evangelio es solo para gente no moderna, dicen muchos. Y Satanás, que Dios lo reprenda, y contento porque son almas que Satanás lleva ya en su lista. Por eso, allá en el libro de Zacarías, me parece que es el capítulo 3 del libro de Zacarías, el Señor habla ahí, y ahí habla del sacerdote Josué,
Dice que el sacerdote Josué estaba delante del Señor, pero tenía sus vestiduras sucias. Y al lado derecho del sacerdote Josué dice que estaba el acusador llamado Satanás, acusándolo, porque ese diablo mentiroso lo único que sirve es para acusar a las personas, para estar metiéndoles en su cabeza: tú no sirves para nada, tú no sirves para el evangelio, tú no vale la pena que tú... Y todo eso es lo que el diablo, que Dios lo reprenda, hace en la mente de las personas. Hablo de a creyentes y no creyentes, que día con día les está tirando sus dardos para que no le pongan interés a la palabra del Señor. Pero usted y yo, que hemos sido salvos por gracia, que hemos reconocido que solamente en Cristo vamos a encontrar la vida eterna, nosotros podemos testificar que sí vale la pena servirle a Dios. El general Naamán se enojó y dijo: mira, el río Jordán de acá está sucio. Mira, mis ropas que yo traigo vienen limpias, pero no reconocía y no se acordaba que por dentro andaba podrido. Y eso es lo que le digo: mucha gente por fuera muestran santidad, pero por dentro, como le dijo Cristo a los fariseos, son ustedes sepulcros blanqueados. Son huesos de muerto lo que hay adentro de ustedes, porque no podemos vivir una apariencia. No podemos vivir una vida de que por fuera somos santos y por dentro estamos muertos en pecados. No estamos nosotros en una condición de tener un doble pensamiento, una doble vida. Aquí estaba Dios probando al general, tratando de que el orgullo con el cual él había estado le fuera quitado y que él obedeciera a lo que Dios estaba diciendo a través del profeta Eliseo. El profeta Eliseo declaró la palabra, se quedó allá adentro. El profeta Eliseo dijo: bueno, esto es lo que Dios me dijo para ti, ahora ya depende de ti si quieres o no. Pero dice que el general Naamán, muy enojado, se puso a hacer comparaciones. Y ese es el error también hoy en día de muchas personas. Muchos que vienen al evangelio de Cristo, entregan su vida a Cristo. Cristo los empieza a procesar, los empieza a pasar por un desierto que es necesariamente pasar para ver realmente y que podamos aprender a depender del Señor. Y en ese proceso mucha gente se queda y se regresa, dan marcha atrás a hacer lo que hace el mundo. Porque muchos, cuando están en un proceso que Dios los está moldeando, muchos dicen: me voy a regresar otra vez a donde estaba, porque allá no me faltaba nada. Como dijo el pueblo de Israel allá en el desierto, allá cuando estábamos de esclavos en Egipto, comíamos carne, comíamos pescado, comíamos de todo. Ellos dijeron, y eso era una mentira que ellos estaban diciendo, porque allá los tenían racionados allá en la esclavitud de Egipto. A ellos les daban de comer, pero así también les sacaban el jugo. Pero esto hace el hombre cuando no quiere, cuando no soporta, cuando no quiere que Dios lo procese. El hombre va a poner excusas y va a poner pretextos, va a poner murmuraciones y va a decir: mire, cuando yo no estaba en el evangelio, dicen muchos, a mí me iba bien, yo tenía dinero, yo tenía amigos y muchas cosas, y ahora que estoy en el evangelio me siento solo, dicen muchos con ganas de llorar. Pero el Señor, a través de esos procesos, el Señor lo que quiere es que usted y yo nos agarrimos completamente del evangelio y que sepamos que verdaderamente con Cristo nosotros somos más que vencedores. Y por eso es que mucha gente da marcha atrás, porque no soportan el proceso de Dios. Mucha gente no soporta ese momento cuando ya casi están pasando ese desierto y miran hacia atrás, como vio la mujer de Lot, viendo las cosas que hay en el mundo, los deleites del mundo. Y el Señor te dice en esta hora, si tú ya estás en el evangelio, siéntete gozoso y échale todas las ganas que tengas, pero pon esas ganas en las manos del Señor. Y verás cómo el Señor va a hacer de ti una persona muy
importante el día que vayas para el reino del Señor. El general dijo, mira, en Habana y Farfar son ríos muy limpios, en Damasco mucho mejor. Y ahora este hombre quiere que yo me meta en esta suciedad. Ahora quiere que yo venga desde allá de Siria, con caballos cargados de regalos. Él no sabe todavía los regalos que le voy a dar. Y todavía él se atreve a mandarme a bañarme en un río sucio. Eso es lo que decía un general distinguido exteriormente, pero necesitado interiormente, porque eso es lo que este mensaje es para aquellas personas que se sienten por fuera impecables, pero que ellos saben que por dentro están a gritos su alma pidiendo la ayuda de Dios. Personas que pueden ver este mensaje, que por dentro están llorando en la intimidad de sus hogares, casi no duermen, pensando qué va a ser de sus vidas, quién les puede socorrer, porque ya han ido a muchos lugares y no han encontrado la solución para los problemas internos que hay dentro de ellos. Pero yo tengo una noticia para usted. Hay uno que no le cobra. Hay uno que no le extiende una mano con medicina. Hay uno que sí extiende sus manos, pero para mostrarle que ahí fueron incrustados unos clavos, en donde un día lo crucificaron por amor a nosotros. Y ese se llama Jesús de Nazaret. Aquel que le pusieron una corona de espinas en su cabeza, donde dice que las gotas de sangre brotaban por su frente. El dolor que él pudo sentir cuando le pusieron esa corona de espinas, haciéndolo rey de los judíos, y él ya era el rey de los judíos, pero la gente le estaban dando ese nombre también, corroborándolo. Ese Cristo maravilloso es el del cual yo le hablo hoy. El general puso pretexto, se enojó y dijo, yo no me voy a meter al río Jordán, yo no me voy a humillar, pero es necesario que nos rodeemos de personas humildes. Es necesario que usted y yo nos rodeemos de personas humildes. ¿Sabe por qué? Porque si usted es orgulloso, su mujer es orgullosa, sus hijos son orgullosos, sus hermanos son orgullosos, sus padres son orgullosos, sus abuelos, y vamos a ir para allá, son orgullosos, no va a pasar nada. Pero si dentro de la familia hay una persona humilde, razonable, a través de esa persona el Señor puede hacer algo especial. ¿Por qué le digo esto? Porque el general estaba decidido a regresarse ya, enojado con todos los regalos, porque él no quería humillarse de meterse al río Jordán. Pero dice que más sus criados, los que le acompañaban, se le acercaron y le hablaron diciendo, imagínese, es una señal de humillación lo que los criados del general hicieron ante su general. Porque ellos sabían que no valía la pena regresar en la misma condición, venir de lejos por una sanidad, y que por el orgullo no recibir la sanidad y regresar en la misma condición. Los criados lograron entender perfectamente que no valía la pena que el general se pusiera enojado ahí. Y eso es lo que pasa muchas veces a las congregaciones. Lleva gente con la expectativa de que el Señor los ayude. Y el Señor los ayuda porque es misericordioso. El Señor los empieza a levantar, pero ¿qué pasa? Luego la gente se vuelve orgullosa y se olvidan de Dios nuevamente. Y regresan otra vez al fango del pecado. El general dijo, yo no me voy a meter al río Jordán. Sus criados le dicen, Padre mío, imagínense qué humillación. Le dicen, Padre mío, si el profeta le mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no lo haría? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Imagínense, era una ordenanza sencilla, 7 veces al río Jordán, y ya, y llegaba el milagro. Pero es que el orgullo es más grande muchas veces que la palabra. El orgullo muchas veces a la gente lo hace mantenerse en un estereotipo donde se enfrascan en su condición y de ahí nadie lo saca. Hay gente en este mundo tan orgullosa, pero tan orgullosa, que cuando usted va caminando y esa gente orgullosa, si usted no se hace a un lado, se lo llevan.
Se lo lleva porque se lo lleva. Porque eso es lo que hace el orgullo. No solamente lo aleja de Dios, sino que lo aleja de las personas. Por eso Dios condena al orgulloso. Dice que al orgulloso Dios si acaso lo ve de lejos. Pero el Señor dice no. El Señor no tiene relación con personas orgullosas. El general Naamán, sus criados le dicen: Padre mío, en pocas palabras, papito mío, por favor, métete al agua. Si te está diciendo una cosa sencilla, hazlo. Recuerda que estás podrido por dentro y necesitas que la sanidad llegue. Y estos criados hicieron entrar en razón al general. Entonces dice que el general descendió y se zambulló 7 veces, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. Gloria sea el nombre del Señor, y quedó limpio. Ese es el Dios al cual yo le predico. Ese es el Dios maravilloso del cual yo le insisto que lo busque, que cada mañana Él tiene misericordia para nosotros. Nosotros estamos vivos, no es porque nosotros estemos bien alimentados, no es porque nosotros estemos viviendo en una mansión, no es porque nosotros estemos viviendo en un país de oportunidades, no. Nosotros estamos vivos por gracia y misericordia del Señor. Recuérdelo, gracia y misericordia del Señor. No son por tu mérito. No es porque tú eres una buena persona. Es por gracia y misericordia de Dios. Si a Dios le place, el día de mañana cualquiera de nosotros ya no amanecemos vivos. Pero qué bueno es que si nosotros no amanecemos vivos, los que estamos en Cristo, vamos gozosos porque tenemos a Cristo con nosotros como poderoso guerrero. Pero que hay de aquellas personas que aún no tienen definido el camino, que hay de aquellas personas que aún están en la maldad del pecado y no se quieren arrepentir. Déjame decirte que la muerte va a llegar y va a tocar tu puerta. Y cuando la muerte llegue, no te va a esperar a que tú le digas: déjame, me voy a poner a cuentas con Dios y mañana vienes por mí. No. Cuando la muerte llega y te lleva. Y la muerte te va a poner en el camino donde tú decidiste estar. En la vida. Ahora que tienes vida, es el momento que decidas cuál camino tomar. El general por fin tomó la decisión, se metió 7 veces al río Jordán y dice que su piel se convirtió con la piel de un niño. Se fueron las llagas, se fueron la mugre que había, la pudredumbre que este hombre tenía, la peste que este hombre tenía en su piel. Se fue porque él obedeció, logró entender al final de cuentas, gloria sea el nombre del Señor, que la obediencia, como le dijo el Señor a través de el profeta Samuel al rey Saúl, que es mejor la obediencia que el sacrificio de toros gordos. Ahora bien, te dejo con esta palabra. Si tú murieras el día de mañana, ya tú estás decidido, estás seguro cuál es el camino, ya estás decidido dónde vas a pasar tu eternidad. Si es con Cristo, y si estás en Cristo, gloria a Dios. Pero si no estás con Cristo, y no te quieres acercar a Cristo, no quieres soltar el orgullo, pues déjame decirte que van a haber sorpresas y probablemente no sabemos la manera como tú vas a morir y quizás no te va a dar tiempo de arrepentirte. Por eso ahora que estás vivo, ahora que tienes tus 5 sentidos ejercitados, háblale al Señor. Arrodíllate y preséntate, reconócelo como el único y suficiente Salvador de tu vida. Y pídele que inscriba tu nombre en el libro de la vida. Damos gracias a Dios por esta hora y por este mensaje. Un mensaje de una enfermedad que se podía vestir bien este general, pero no se veía la enfermedad que había. Un pecado en la vida que está matando a la gente.
que la gente practica y cuando sale a la calle da una apariencia de piedad. Por eso la Biblia dice por dentro son lobos rapaces. Ahora bien, si el general no se mete las 7 veces en el río Jordán, no hubiera recibido su milagro. El general reconoce ahora que hay profeta de Dios en Samaria, en Israel. Cuando el general dice, bueno, me siento agradecido, ya tengo mi sanidad, ahora le quiero dar un regalo. Y hay que tener cuidado con eso, porque los regalos que Dios ha puesto, es decir, la bendición, los dones espirituales que Dios ha puesto en cada uno de nosotros no se venden, no tienen precio. Si el Señor lo usa en uno de los dones espirituales, usted no venda sus dones. Porque el profeta Eliseo, claro, nos dejó este ejemplo que el general le dijo, ahora te voy a dar regalos que traigo. Y el profeta le dijo, no necesito de tus regalos, porque esto es gracia de Dios. Y los milagros de Dios no se venden. Porque hoy en día, si usted escucha radios, yo he escuchado radios en FM y por internet, como la radio que transmitimos de acá, o sea, en línea. Yo he escuchado que hay personas que hacen su programa y le piden a la gente que entreguen sus peticiones, pero que depositen 50, 100 dólares, 75 dólares, dependiendo el tipo de petición que quieran hacer. Escuche, el Señor no nos ha mandado a eso. El Señor ha mandado a interceder los unos por los otros. Y si usted tiene un don, úselo de manera correcta, pero no los venda. El profeta Eliseo le dijo, llévate tus regalos, yo no necesito nada de eso. Pero siempre tiene que haber un ambicioso. Siempre tiene que estar una persona ambiciosa, porque el siervo del profeta Eliseo se llamaba Giesi. Y ese estaba escuchando cuando el profeta le dijo, llévate tus regalos, yo no los necesito. Y el siervo del profeta dijo, ¿cómo es posible que mi señor esté despreciando esos regalos tan buenos que trajo el general? ¿Qué hace el siervo del profeta Eliseo? Cuando el general se despide del profeta, dice que el siervo del profeta se va y le sale adelante en el camino al general y le hace una historia inventada y le dice, mire, señor general, a mi señor el profeta le llegaron de visita unas personas y necesita unos vestidos, y el general, tan agradecido que iba, y como supo que el profeta no recibió los regalos, dijo el general, pues entonces ya que él mandó a traer esto, pues le voy a dar lo que quiera. Pero este era un Giesi, un siervo ambicioso, que quería para él cosas que él no tenía que haber hecho. Un corazón corrompido por la ambición. ¿Y sabe cuál es la noticia más triste de este capítulo 5 de la segunda carta, del segundo libro de los Reyes? Que este siervo llamado Giesi, después que recibió los regalos, fue allá con su señor el profeta. Y como su señor el profeta, que estaba conectado con Dios, con la doble porción del Espíritu, ya sabía de dónde iba su siervo. Imagínese, hermano, cuando viene y le dice, ¿dónde estaba? ¿Dónde estabas? Y Giesi le dice, mi señor, aquí estaba yo afuera. Y el profeta le dice, ¿acaso no estaba mi corazón contigo cuando recibiste los regalos del rey, del general? Imagínese cómo se pudo haber sentido de mal el siervo de Eliseo cuando escuchó esto.
ahí viene la palabra, hermano, más triste de este capítulo 5. Le digo la palabra más triste porque lo más hermoso ya lo leímos, que fue la sanidad del general. Pero la parte más triste de esta historia es que el siervo de Eliseo terminó con la lepra del general Naamán. Usted puede imaginarse esto. Dios le bendiga, hermana Elizabeth. Estamos predicando de Naamán el sirio, hermano. Estamos ya terminando, pero gloria al Señor. Hermano, termina con la lepra del general, este siervo de Eliseo, hermano, por la ambición, por haberse quedado con los regalos que Eliseo había dicho, no, regrésate con ellos, porque los regalos, los milagros de Dios no se compran. Hermano, dice que Giezi murió leproso, y no solamente él, hermano, sino que toda su descendencia a partir de ahí fueron leprosos. Qué castigo más grande vino por la ambición de este siervo, hermanos. Gloria al Señor. Imagínense qué terrible, qué noticia tan triste vino para este hombre que anduvo con el profeta Eliseo mucho tiempo. Dios nos ayude y nos libre, hermanos, a los que estamos en Cristo, no corrompernos, hermano, que la ambición al dinero un día no le dañe su corazón a usted. Que el dinero un día no lo haga alejarse de los caminos de Dios. Que la fama un día no lo haga alejarse de los caminos de Dios. Sabe que lo único que nos aleja del Señor para siempre es el pecado. Pero Cristo está llamándonos a tiempo, al arrepentimiento, para que tú te vuelvas a Él. Así que ha sido un privilegio grande el poder haber compartido con usted esta palabra. Deseo que tenga un excelente de lo que queda de este día domingo, y la semana que viene, si Dios lo permite, que sea una semana llena de mucha bendición para todos. Así que la paz del Señor sea con todos ustedes. Yo me despido en esta hora para la gloria del Señor. Amén.